Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este taller. Yo soy Martín Marcetti, soy el gerente del programa REM. Y dentro del programa REM, que ahora le voy a pasar un breve video contando lo que hacemos, estamos incorporando también la mirada de insectos y enfermedades a lo de malezas, y por eso es que dentro del equipo de trabajo definimos dentro de unos temas a abordar en este congreso el manejo de chinches. Así que antes de empezar le muestro este muy breve videíto y después presento a Fernando y su presentación. Bueno, ahí cuenta un poco lo que hacemos durante todo el año. Había varios de los actores que están acá presentes, así que si quieren autógrafo a la salida le piden. Bueno, supongo que habrán participado de otro taller, pero lo importante es acá hacer silencio, por favor los celulares, y las preguntas son al final de la presentación de Fernando con el micrófono, porque la gente que lo está viendo online y además las grabaciones, si no, no se sabe qué se pregunta y se pierde parte. Así que cuando termina Fernando, abrimos las preguntas y levantando la mano me piden el micrófono. Bueno, Fernando es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene un Master Sciences en Protección Vegetal de la Universidad Nacional de La Plata. Ha realizado cursos en el exterior en Brasil y Japón como parte de la formación de posgrado y bueno, dicta cursos y publicaciones en congresos y jornadas de capacitación en todo el país. Fernando. Bueno, buenas tardes. Nuevamente agradezco la invitación de la gente de APRESID. Y bueno, en esta oportunidad, digamos, un poco cambié el título de la presentación, que, digamos, me parecía interesante darle un enfoque un tanto distinto, ¿no? Esta mañana, digamos, para los que estuvieron presentes, hubo otra presentación y hablé de las plagas no blanco en soja BT. Y dentro de las plagas no blanco, ¿no es cierto?, están incluidas las chinches. Y entonces, ¿cuáles pueden ser los efectos de determinadas prácticas
que hagamos o determinados disturbios en el ambiente sobre las poblaciones de diferentes especies de chinches. Así que bueno, es un poco cambiado, digamos, el tema, pero me pareció importante esa mirada. Entonces, el efecto del ambiente y prácticas de manejo sobre poblaciones de las principales especies de chinches. Si yo les preguntara a ustedes, y pasando nada más rápido, ¿a qué especie pertenecen esos huevos? ¿No es cierto? ¿Quién me sabría decir? Nada más, es una sola pregunta nada más y después sigo la presentación. ¿A qué especie pertenecen? ¿Y? Sí, sin miedo, ¿no? Total, no es un test, ¿no? Es confusa la foto, pero puede ser Edesa o puede ser Dikelos, ¿no? Porque hay una diferencia de tamaño, ¿no? Edesa es un poquito más grande y más redondo, ¿no? De todas formas, esto viene, digamos, la pregunta viene por el hecho, digamos, que hay una falta de reconocimiento, digamos, de las distintas especies, no solamente, digamos, a estados ninfales, ¿no? Sino en esta instancia, ¿no? En la cual debiéramos, saber, digamos, en esta instancia, digamos, a qué pertenecen. Tanto Edesa como Dikelos ponen entre 12, 13, 14 huevos en dos hileras de esta forma. A veces es irregular, pero generalmente ocurre de esta forma. Bueno, la visualización de los daños de chinches son muy fáciles, ¿no? A nivel de grano. Produciendo, digamos, una pérdida, digamos, total, digamos, del grano o determinadas abolladuras que después pueden ser colonizadas por diferentes especies de hongos. Ese es el hongo, digamos, después que coloniza, y esto, digamos, son fotos de un test de tetrazolio. Muchas veces, o sea, principalmente orientado a la producción de semillas, muchas veces no se considera el daño de picado porque es difícil o no se sabe cuantificar bien y sale fácilmente en los test de tetrazolio y, digamos, es condicionante, ¿no es cierto?, para la producción de semilla. Este slide dice, digamos, daño de diferentes especies de chinches, ¿no? Y compara Euquistus, Nesara y Piezodorus, peso medio de la semilla. Y acá claramente se puede ver, ¿no es cierto?, que la especie que es más dañina de las tres, ¿no es cierto?, es Piezodorus. Comparando, digamos, iguales niveles de población utilizando 4 chinches, digamos, por metro. Pero además, digamos, en el test de tetrazolio también, digamos, Piezodorus es la especie más dañina de las tres, comparando iguales niveles poblacionales. Este otro estudio, digamos, compara los tiempos de prealimentación y alimentación de las diferentes especies y el daño superficial en milímetros cuadrados, ¿no? De esta que está en Brasil, nosotros tenemos Furcatus, Euquistus, que después vamos a hablar de Euquistus y cómo ha ingresado al país, Nesara y Piezodorus, ¿no es cierto? Siempre Piezodorus, ¿no es cierto?, termina siendo la que mayor daño a nivel superficial produce. Llevando el daño a profundidad, ¿no es cierto?, cuán profundo es el daño en la semilla, ¿no es cierto?, también Piezodorus es la que mayor daño produce en relación a las otras especies. Euquistus y Nesara siempre, digamos, es más o menos parecido el daño. Y después vamos a diferenciar no solamente, digamos, el daño en sí mismo de Euquistus, sino la tolerancia que tiene Euquistus a los insecticidas ya reportados en Brasil. Esto solamente es una evolución, digamos, mediante un muestreo de chinches con, estos son momentos de aplicación. Esto es manejo sin plagas, esto que le llamamos testigo y MIP, y manejo típico de la zona. Lo que quiero resaltar con esto es que a veces las poblaciones son relativamente bajas durante el ciclo y lo que ocurre, esta es la evolución de ninfas, ¿no es cierto?, tanto en aplicado como en el testigo. Pero más allá de esto, y acá, por ejemplo, en ese mismo ensayo, ¿no es cierto?, las diferencias de rendimiento, o sea, estos en 2 fechas distintas el muestreo, y las diferencias de rendimiento entre, digamos, en haber aplicado o no en un estado al final del llenado.
Lo que ocurre a veces, y que ha pasado no en esta campaña, pero en campañas anteriores, son ciclos de rehumedecimiento del grano, aun cuando a veces está cercano a la cosecha, y no haber controlado chinches o haber tenido poblaciones bajas de chinches, motivo después, digamos, que se desarrollen poblaciones importantes por este proceso, ¿no es cierto? Ocurre una lluvia, se vuelve a rehumedecer, la semilla se hidrata, digamos, después, y entre medio, ¿no es cierto?, se pueden desarrollar diferentes niveles poblacionales mucho más altos, digamos, de los que uno hubiese esperado ya aún después de R6. Acá, por ejemplo, esta es la típica postura de Piezodorus. En vaina, doble hilera de 14 huevos. Esta es una foto ya de Nesara, ¿no? Y esto ha traído problemas importantes a nivel de semilleros, ¿no es cierto? Este proceso en sí mismo de no haber controlado chinches o estar en valores bajos, pero a partir de R6 se dispararon las poblaciones. Y estos procesos de rehidratación, ¿no es cierto?, ha hecho que se descartaran lotes de semilla. Asociado a esto, no solamente el daño específico en semilla, sino bajo esos niveles, ¿no es cierto?, que les mostré anteriormente, el aumento de determinadas enfermedades o patógenos a nivel de semilla. O sea que el valor en sí mismo para la producción de semillas, el valor en sí mismo del daño que produce chinches tiene que traer aparejado también un daño de patógenos, ¿no es cierto?, para después elegir cuál puede ser el mejor tratamiento a nivel de fungicida. Esto está hecho es una recopilación de Ingeniero Gamundi con Mariana Sosa, ¿no es cierto?, en el cual se tomaba, digamos, bajo diferentes espaciamientos, se controlaban las chinches cuando llegaba a 1,4, cuando llegaba a 2,8 o a 3,6 chinches por metro cuadrado, ¿no? Y entonces, más allá que diferenciaba por estrato, ¿no es cierto?, también discriminaba cuántas eran picadas, cuántas eran abolladas, cuántas eran abortadas, ¿no es cierto? Y establece categorías o niveles de daño en función de esos niveles poblacionales. Todo este trabajo, más otros de la bibliografía, ¿no es cierto?, llegaron después a determinar, que ya lo vamos a ver, cuáles son los umbrales para control. Pero miren y esto es lo que uno debería hacer para cada zona, esto es para oliveros, cuántos de estas campañas, ¿no es cierto?, fueron de influencia de chinches, salvo en esta, ¿no es cierto?, de estos años, en el cual se llevan adelante estas parcelas y que necesitaron control para chinches. O sea, acá estamos hablando de estas 4 de 5. O sea que en determinadas zonas, ¿no es cierto?, el nivel de infestación de chinches o la presión de chinches es importante todos los años. Y hoy en sí, como vamos a ver más adelante, los principios activos para el control de chinches, digamos, están dentro de un rango muy acotado. En función de lo que comenté anteriormente, se establecen, digamos, todos esos trabajos establecieron que entre este estado fenológico, entre R3 y 5,5, ¿no es cierto?, para estos distanciamientos entre hileras, diferencia en función de los grupos de madurez en 0,4, 0,7 y una chinche por metro, ¿no es cierto? La tolerancia es mayor en grupos de madurez más largos, pero esto es para producción y para semilla los valores estos se reducen a la mitad. No hay que, digamos, más allá de que se cuestione la metodología, ¿no es cierto?, de la evaluación en sí misma, el paño vertical sigue siendo la mejor herramienta para evaluar las diferentes especies. Lo importante acá también es tener en cuenta el momento en el cual se produce el muestreo en sí mismo, porque si nos vamos a horarios del día en el cual las chinches suelen, o alguna de las especies de chinches suelen ir hacia el suelo o hacia los estratos más inferiores, escapan al muestreo, ¿no es cierto?, y después tenemos daños que no los podemos asociar a chinches en sí mismos y las poblaciones estaban presentes. Esto es la gama de productos que está hoy en el mercado. La mayoría, digamos, mezcla de piretroides con neonicotinoides, algunos neonicotinoides solos, ¿no?, y algunos piretroides solos. De manera general, digamos, generalmente, están en 3 a 4 o a 5 veces la dosis de medidora. El piretroide está
tanto en la mezcla como solos, más o menos en esos rangos. O sea que el que produce el real efecto de volteo, digamos, en el control de chinches es el piretroide. Hay un sinergismo, ¿no es cierto?, con el neonicotinoide. Cuando uno hace las pruebas de piretroides solos y al agregarle neonicotinoides mejoran los porcentajes de control, y ese neonicotinoide en general, si está mezclado, está en una subdosis. En general, los productos que están mezclados solos, o sea, la dosis en sí mismo, no llegan a controlar más del 20% el neonicotinoide solo, salvo en aquellos productos que vienen formulados solos como neonicotinoide. Pero lo que estamos haciendo, digamos, en general, no es salvo esta diferenciación, no es una rotación de productos, es una mezcla de alta dosis de piretroide con un poquito de neonicotinoide. Vamos a algunas conclusiones. El arreglo espacial de las plantas repercute en una mayor o menor colonización por parte de las chinches. Cuando más cercano están las hileras, mayor, digamos, posibilidad, digamos, que las poblaciones de chinches sean mayores. Los daños causados por chinches son irreversibles, no solo porque afectan la viabilidad o vigor, sino porque puede introducir enfermedades a lotes de semillas sanas. La aplicación de insecticidas al periodo del inicio reproductivo R3 no limita la necesidad de otras aplicaciones de ser necesario mediante el monitoreo. O sea, aplicar a veces en R3 a veces es tan temprano que uno a veces necesita, digamos, una segunda aplicación. La efectividad del tratamiento principalmente va a estar condicionada por la calidad de aplicación y el uso de coadyuvantes independientemente del producto elegido. Hay trabajos mediante aplicaciones tópicas que hemos realizado que al agregar el insecticida a un coadyuvante, ¿no es cierto?, siliconado o aceite, mejora, digamos, la eficiencia de control y baja la DL50 a la misma dosis de producto. O sea, el agregado de aceite mejora las eficiencias de control. El paño vertical es la mejor herramienta para evaluarlas. Y se recomienda un muestreo cada 3 hectáreas, tomando como base 10 muestreos iniciales independientemente de la superficie. A partir de ahí. ¿Por qué? Porque es una especie que produce daños a bajos niveles poblacionales. Entonces, lo que podemos hacer es, con pocos muestreos, subestimar o sobreestimar las poblaciones presentes. Esto es lo que le dije del agregado de coadyuvantes. Y elegir los horarios en los que la temperatura no supere los 25 grados y alta humedad, o días nublados en los cuales las chinches se posan en estratos superiores. Esto mejora la eficiencia de control debido al efecto de contacto de los insecticidas. Esto, por ejemplo, es fácil de visualizar para el control de chinches en trigo, ¿no es cierto?, cuando uno las ve bien arriba y cualquier producto hasta funciona bien. Y en soja, digamos, por un efecto de la estructuración de la soja, empiezan a ver a veces los problemas de, ¿es problema del producto o es problema de llegada? Entonces, el horario de aplicación es fundamental en el control en sí mismo. Es fundamental conocer el ambiente en el cual se quiere producir o multiplicar semilla. La elección de la latitud y fecha de siembra en relación al grupo de madurez del cultivar determinan diferentes estados fenológicos. En general se pretende que el llenado de grano se produzca en ambientes sin estrés. Ahora, a medida que es más tardía la fecha de siembra, mayor es la posibilidad de colonización por insectos como chinches, ya que aquellas poblaciones generadas en el mismo cultivo como adultos provenientes de cultivos de siembras tempranas que hayan finalizado su ciclo y no se encuentren alejados. ¿Cuáles son los lotes que más infestaciones de chinches tienen en general? En general son los lotes tempranos, sembrados tempranos en ciclos cortos, o los lotes tardiosos de segunda. Los tempranos por la primer colonización y porque no es tan masiva la superficie. Después, cuando se hace masiva la siembra, se diluye el efecto de chinches y después, en lo que son los tardíos, vuelve, digamos, las mayores intensidades por traslado de chinches de lotes cercanos. Esto es lo que están viendo en Brasil, ¿no es cierto? Creciente problema de chinches pentatómidos, ¿no es cierto? Como potencial dañino. Este es Euquistus, la chinche marrón. Nosotros la detectamos el año pasado en Marcos Juárez. Pero, ¿cuál es la historia de esa en la Argentina? Se colectó en el INTA Oliveros en el año 2001. Posteriormente, en esa misma región, norte de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, en estos años.
Y en el 2009 se produce el primer reporte de identificación en Paraná, ¿no? Y en el 2016 es reportada por la Cátedra de Zoología de acá de Rosario. Si uno la ve a simple vista, cualquiera, ¿no es cierto?, que no tiene avisado el ojo, me diría que esto corresponde a Dikelops, ¿no? Y tiene diferencias con Dikelops. Adulto, ninfa 1, ninfa 2, 3, 4 y 5. El huevo sí es fácil de diferenciarlo, porque los huevos son amarillos, a diferencia de las otras que pueden ser verdes, digamos, o tener otras coloraciones. Ahora, ¿cuál es el problema de que Euquistus avance en la Argentina? Los bioensayos, ¿no es cierto?, que hacen en Brasil, o sea, probando DL50, utilizan, por ejemplo, para esta mezcla de productos tiametoxam más lambda, específicamente, por ejemplo, este es el Engeo, toman, digamos, como dosis de referencia esto, 0,15 microgramos, no importa esto que se acuerden. Entonces, si nosotros hacemos pruebas acá en la Argentina, partimos con una base de comparación, digamos, con esa dosis de referencia. Con esas poblaciones que encontramos en Marco Juárez, hicimos la DL50 y prácticamente nos dio el mismo valor de 0,15. ¿Qué quiere decir esto? Que las chinches que han venido de Brasil o del norte tienen en su constitución genética esa ya tolerancia la misma que tiene en Brasil a esta mezcla de principios activos. O sea, las que vienen no son susceptibles, las que vienen ya vienen con esa carga genética. Lo que estamos haciendo ahora, de estas Euquistus hay dos linajes, no importa, digamos, en la parte sur hay uno que, digamos, que marca con esta coloración y queremos ver si corresponde a este linaje. Esto es un análisis genético. Pero bueno, vamos a una parte interesante, que esto es importante, digamos, que uno lo tenga en cuenta en función del ambiente en el cual desarrolla los cultivos. Para las distintas especies, ¿no es cierto?, Nesara, Piezodoros y Dikelo, ¿cuál es el lugar en el cual pasan el invierno como adultos? ¿Y cuáles son la sucesión de cultivos en los cuales pueden ser hospederos secundarios? Vamos a Nesara. Nesara puede pasar el invierno, ¿no es cierto?, en alfalfa, en cortezas, en maíz, ¿no es cierto?, en sorgo, en rastrojos, ¿no? Y de ahí pasar a colza, a vicia, a avena, a trigo, primeramente sin reproducirse, por ejemplo, en vicia, pero después sí se reproduce en vicia y pone huevos. En avena, en los cereales de invierno no, sí haciendo daño. Vamos a ver si este año vamos a hacer un trabajo del efecto del daño de chinches, no sobre rendimiento, sino sobre calidad, afectando proteínas, ¿no es cierto? En alfalfa al principio no, pero después inicia sus poblaciones y pone huevos. Entonces, si tenemos una zona o estamos cerca de una alfalfa, tenemos posibilidades de desarrollo de Nesara. También, digamos, si es zona girasolera puede hacer daño. Vamos a Piezodoros. Piezodoros, ¿cómo pasa el invierno? Alfalfa, generalmente leguminosas, y rastrojo. Y después, si tiene la posibilidad de alfalfa, vuelve a alfalfa porque es su preferida, ¿no es cierto? Y si no, se recicla entre alfalfa y soja en el verano. Y Dikelo furcatus, que podemos hacer también una analogía con Euquistus, que les mencioné recién, ¿no es cierto?, pasa el invierno en el rastrojo o en malezas. La gente de la Cátedra de Zoología de acá de Rosario está haciendo, digamos, un trabajo de hospederos de Dikelo furcatus, más allá del estudio de amigos naturales. Dikelo puede pasar a vicia, al principio sin reproducirse, después se reproduce. En trigo sí se reproduce Dikelo, y en maíz también se reproduce. Y también pasarse de ahí a alfalfa o a soja, aunque los daños de Dikelos en soja son inferiores, digamos, que para las otras especies. Este cuadro, digamos, que lo hemos elaborado ahora, uno lo tiene que relacionar en función del ambiente en el cual está produciendo, ¿no es cierto? Y las chinches, a diferencia de los lepidópteros, no tienen una gran movilidad, ¿no es cierto? Tanto, digamos, los niveles poblacionales que haya en una determinada zona, como los niveles de tolerancia o posiblemente resistencia a un insecticida que se produzcan en el futuro, es función o está muy relacionado con lo que uno hace en esa zona. O sea, si todo en una zona usan el mismo principio activo, la misma mezcla, seguramente, digamos, va a aparecer
un aumento de los niveles de tolerancia a esa mezcla o a ese producto que estamos usando. Por esto de la movilidad en sí mismo. No, a diferencia del Lepidopteros, que la resistencia se puede generar en lugares muy distantes y uno ser, digamos, ser perjudicado por eso creado. Bueno, quizás no se ve bien, ¿no? Pero estas fotos de Dikelops en rastrojo. Daño, esto que les dije de estudiar el efecto de pérdida de rendimiento, pero rendimiento y calidad, digamos, de harinas. Esto va a ser motivo de estudio en el futuro. Dikelops puede hacer daño en momento de macollaje cuando todavía no hace mucho frío, produciendo estos típicos daños, ¿no es cierto? En años pasados ha ocurrido. Si no, este típico daño, digamos, en trigo, se reproduce en trigo y pone huevos en trigo, o sea que en la sucesión de cultivos es importante tener en cuenta. Este trabajo que hicimos hace ya un par de campañas relaciona, y las chinches tienen, digamos, una alta afinidad por nitrógeno y por proteína. Estos son niveles de chinches en distintos momentos, ¿no? Las evaluaciones en función de los kilos de nitrógeno fertilizado. O sea, como tiene alta afinidad por nitrógeno, a medida que aumenta el nivel de fertilización, puede aumentar el nivel de chinches. ¿Para qué nos puede servir esta información? Entonces, si tenemos un monte cercano o una alfalfa cercana, poner altos niveles de fertilización frente a eso, vamos a concentrar las chinches seguramente en esa zona y podemos hacer aplicaciones selectivas y no hacer una aplicación masiva en todo el lote. Chinche responde de esa forma siempre, ¿no es cierto?, ante mejores niveles. ¿Por qué? Porque eso estimula la capacidad reproductiva y estimula la mayor producción de huevos. Entonces, esta cuestión puede servirnos para cuestiones de manejo. Este es un trabajo que hicimos hace muy poco. Con el aumento de los cultivos de servicio, se plantea qué va a pasar con determinadas poblaciones de insectos, no solo de chinches, sino de otras especies, con el aumento, digamos, de los niveles de la superficie de lo que se llaman cultivos de servicio. Y cuando vicia está involucrada, digamos, en esta sucesión, aumentan de manera exponencial los niveles de chinches, porque se reproduce también en vicia. Este trabajo, evolución de la población de chinches luego del secado por rolo, miren lo importante, porque es una pregunta, ¿no es cierto? Se desarrollan altos niveles de chinches en vicia, ¿y qué pasa después?, ¿no? Miren los niveles poblacionales que teníamos, hasta casi 40 chinches por metro cuadrado, a 24 horas de pasar el rolo. El rolo lo que le produjo es una mortalidad superior al 90%. Estas fueron fotos de chinches muertas. O sea que, si se seca una vicia con el rolo, ¿no es cierto?, tenemos por efecto mecánico esos niveles de mortalidad. Ahora, esto es el dato de chinches encontradas muertas, ¿no? La pregunta que se puede hacer es qué pasa por el efecto, digamos, si la seco, ¿no es cierto?, con un herbicida. Cuando ocurren desde el momento de secado hasta el momento de implantación, ¿no es cierto?, 30 días, las chinches, Nesara específicamente, se va a ir y no va a ser un problema. En la sucesión de cultivos, sí, digamos, es un foco, digamos, que después se va a dispersar. Ahora, si la población fuera alta de Dikelops y nosotros hacemos un secado, Dikelops sí puede afectar en la sucesión, ¿no es cierto?, si esa vicia va a un maíz tardío. Entonces, hacer una evaluación de cuáles son las especies presentes en vicia. El rolo produce un efecto de mortalidad por efecto mecánico de manera importante, a tal punto de, como les dije anteriormente, de tener valores tan altos a pasar a valores muy bajos por metro cuadrado. Ahora, si el secado, ¿no es cierto?, es por herbicida, tener en cuenta las especies que están presentes. ¿Qué es lo que va a ocurrir, digamos, si uno puede hacer un poco de futurismo? Tanto en la provincia de Córdoba se aprobó la ley provincial agroforestal, en la provincia de Santa Fe se llama Ley del Árbol, en el cual se obliga a una determinada superficie, ¿no es cierto?, plantada con determinadas especies arbóreas. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esto no quiero decir que se vaya
o vayan a aumentar las poblaciones de chinches, porque eso va a depender también de la especie que se implante y de los parches que se generen entre un vecino y otro. Pero además, digamos, aumento de la superficie de plantas puede también ayudar al control por enemigos naturales. Entonces, esto quizás cambie la dinámica de chinches, para bien o para mal. Pero bueno, esto es una ley y dentro de poco, digamos, se van a producir los avances en sí mismos a nivel de productores, pero seguramente puede afectar la dinámica para un lado o para el otro de chinches. Eso es lo que le quería comentar. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Fernando. Arrancamos con las preguntas. Levante la mano, el que tenga algo. Ya tenemos el primer postulante. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Engels, muchas gracias por la presentación. Tenía 3 preguntas. Sí. La primera, si usted ha tenido experiencia con relación al control biológico de chinches, algo que se utiliza bastante, entiendo, en Brasil. La segunda es si hay una herramienta para evaluación de chinches vía drone. Y la tercera pregunta es si hay diferencia en la población de chinches entre semillas genéticamente modificadas o no en soja. Bueno, la primera era de, control biológico. Bueno, la gente de acá de Rosario, digamos, está trabajando en parasitoides, tanto de huevos como de adultos. Lo que no hay en Argentina, digamos, es liberación masiva de parasitoides, programas de liberación masiva, como por ejemplo hay en Brasil, ¿no? Cría de parasitoides, que tiene que criar chinches, ¿no? Huevos, y por lo tanto liberación de parasitoides. No existe, digamos, eso. Seguramente en el futuro, en ambientes en los cuales haya restricción al uso de productos como son todos los periurbanos, seguramente eso va a impulsar, digamos, que estas estrategias, ¿no es cierto?, se desarrollen, pero no hay en Argentina, principalmente en aquellos controladores que son realmente efectivos en el control de chinches, porque lo que son parasitoides de adultos, en realidad lo que ocurre es disminuyen las poblaciones de adultos, pero las chinches sí hacen el daño. Aquellas ustedes habrán visto chinches tanto Nesara como Dichelop con el huevito blanco o el huevito marrón, ¿no es cierto? Se desarrolla la larva internamente, pero eso no evita el daño. Pero los realmente efectivos en la disminución de las poblaciones son los parasitoides de huevos, ¿no? En Brasil hay programas, ¿no es cierto? Hay liberaciones, acá a nivel extensivo no, pero seguramente en estos ambientes en el cual haya restricción de productos, porque ninguno de el listado que les di son productos aprobados, creo que en ninguna de las 2 provincias, ¿no? Entonces, esto puede llegar a tener un impulso en el futuro. Con respecto a monitoreo a nivel de dron, no lo escuché nunca, ¿no? Creería que no, porque por la biología en sí misma, algunas están a nivel de suelo, otras a nivel de sustrato. Y entonces creo que la mejor herramienta, digamos, termina siendo siempre el paño vertical, y cuando uno mayor cantidad de unidades muestrales hace, ¿no es cierto?, mejor es el resultado de la evaluación en sí mismo. Cuando hace poca, puede subestimar o sobreestimar la población y tomar decisiones equivocadas, ¿no?, adelantándote o esperando, y el daño realmente se produce. Y la última era... uno de los planteos de los organismos no blancos, digamos, en soja, BT y no BT, ¿a eso hace la pregunta? Es si determinadas poblaciones, por ejemplo, de chupadores, se pueden ver modificadas, ¿no es cierto?, por el cultivo en sí mismo. La soja BT no tiene efectos o no tendría efectos sobre chinches, ¿no es cierto?, efecto directo. Lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, es que cuestiones de manejo previos, ¿no es cierto?, puedan aumentar o disminuir las poblaciones de chinches. Te doy un ejemplo. El principal problema en
en algodón BT en China era Helicobacter parmigera, ¿no? A partir de que se introdujo el algodón BT en China, se controló ese tema porque la principal plaga, y aumentaron las poblaciones de determinados chinches de una familia Miridae, que eran plagas secundarias y se tornaron plagas primarias. A la conclusión que llegaron era que estas plagas se tornaron primarias porque el uso masivo de insecticidas que se utilizaba para controlar orugas se dejó de hacer y se tornaron plagas primarias. Pero ese fue el real motivo. Ahora, uno haciendo, digamos, un paralelismo a eso puede decir, bueno, pero no va a haber aplicaciones para lepidópteros, o por lo menos para las especies en las cuales la tecnología está orientada, porque hay determinadas especies, como por ejemplo el complejo Spodoptera, que sí, digamos, tiene tolerancia o hasta ni se entera la soja BT que está, ¿no? Entonces, pero para donde no estén en una densidad alta, ¿no es cierto?, seguramente no va a haber aplicaciones para lepidópteros. Y eso podría ayudar, en función de los productos que se utilicen, a que estos parasitoides, ¿no es cierto?, que son parasitoides de huevos, ¿no es cierto?, puedan desarrollarse y tener un control más efectivo. Pero todo depende también de cuán masivo es para la liberación de la tecnología en un determinado área. La conclusión de hoy de la charla, y se las comento, decía, las externalidades positivas o negativas de una nueva tecnología, o sea, si el efecto es muy positivo o muy negativo, va a depender del grado de adopción de la tecnología en esa zona. O sea, si hay un efecto positivo, cuando más superficie se siembre, más positivo va a ser el efecto. Si hay un efecto negativo, más negativo va a ser el efecto. Y dando un ejemplo, es lo que pasó, por ejemplo, con diatraea, que era el principal problema en la Argentina para maíz. Después se tornó cogollero, pero el principal era diatraea. A partir de ese momento, todo, digamos, o el 100% casi del maíz sembrado en la Argentina fue orientado y con alta dosis para el control de diatraea. Entonces ese fue un efecto positivo por, digamos, una gran superficie que tenía, digamos, control frente a diatraea, más allá de algunos problemas puntuales que han ocurrido, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de evaluación en el tiempo, y hay organismos regulatorios que está planteado en la legislación que deben, ¿no es cierto?, estudiar cuál es la evolución de las plagas no blanco en el tiempo en función del grado de adopción de la tecnología. Cuando para determinadas zonas, y eso es fundamental tenerlo en cuenta, cuando dos cultivos comparten la misma plaga, ¿no es cierto? Por ejemplo, soja con algodón van a compartir la misma toxina, ¿no es cierto?, la CRI1AC, y comparten plagas comunes. Pero maíz y soja también comparten plagas comunes, más allá que no compartan la misma toxina, pero comparten Helicobacter pacea, la isoca de la espiga, que también está presente en soja, aunque todos creamos que es polillera, pero también hay sea en soja, y Spodoptera frugiperda, ¿no? Entonces, hay los dos cultivos que están sembrados de forma masiva de norte a sur en la Argentina, en la medida, digamos, que sea más masiva la siembra de soja BT, ¿no es cierto?, esas interacciones se van a ir dando y puede haber un cambio en la dinámica de plagas, que te condicione tener que aplicar productos o no, y si no aplicas puede cambiar también la dinámica de los insectos que no son afectados por la tecnología, llámese trips o llámese chinches o arañuela, por efecto de aplicación de insecticidas que, por ejemplo, los podrían haber barrido, ¿no?, como el ejemplo que les di en China. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Una consulta. ¿Qué opinás de los umbrales de años que se están manejando estos últimos años a partir de, no tanto del número, sino de la persistencia de la plaga en el cultivo, digamos, ¿no?, como un daño acumulado? ¿Has escuchado eso? ¿Qué opinás? Sí. O sea, el daño, digamos, lo he sentido, digamos, a la consulta en sí misma, y quieren, o se quiere hacer un paralelismo, por ejemplo, con los daños de pulgones en alfalfa, ¿no es cierto?, en hacer conteos sucesivos en el tiempo y si eso se acumula. El momento, digamos, de mayor daño, más allá que están presentes en R3, el estímulo de
de la producción de huevos se produce a partir del inicio de llenado de granos, ¿no? Entonces ahí, digamos, por efecto, digamos, de los nutrientes que toman las chinches, ¿no es cierto?, es el momento en el cual, digamos, mayor posibilidad, digamos, de poner huevos y mayor cantidad de huevos. Ahora, esto de sumar, tenía una chinche NR3 o 0,5 y tenía 0,5 NR4, ¿no es cierto? Y ninguna te determinaba según el umbral que vos apliques, pero las voy sumando. Todo eso requiere, digamos, de un estudio posterior, pero los que más han trabajado en chinches te dicen, digamos, que eso no se corresponde, porque, a ver, ¿cómo se hacen los ensayos o cómo se hicieron generalmente? Es poner jaulas en determinado estado fenológico y sacarlas, y sacar las jaulas y sacar las chinches y ponerlas en otro estado fenológico y sacarlas y ponerlas en otro, diferentes niveles poblacionales. Esa es una forma. Estudiando las chinches de esa forma, digamos, vos tenés umbrales separados en función del estado fenológico, pero obvio que requiere, digamos, una revisión esto del daño acumulado, pero digamos hasta ahora no hay trabajos así consistentes que digan que se debe sumar, digamos, el daño, las poblaciones que hay en R3, en R4 o en R5, ¿no? Digamos, esto no es absoluto, seguramente que con el tiempo, digamos, se va a dar mejor respuesta a tu pregunta. Hola, buenas tardes. Te quería consultar acá. Te quería consultar si tenés hecho algún umbral de daño de chinche en maíces que están emergiendo. En el centro de Córdoba tenemos una problemática importante y quería saber si lo tenías cuantificado y qué estrategias de control planteas para ese tipo de planteos que no tenemos tanta cobertura de cultivo. Me estás hablando de Dikelops, ¿no? Dikelops en maíz. Yo tengo un trabajo publicado de daño de Dikelops en maíz, lo pueden buscar. Y en el cual, digamos, Dikelops lo que tiene es cuando uno hace un muestreo, vos vas a encontrar debajo de rastrojo, debajo de malezas como bolsa de pastor, una determinada cantidad en forma agregada, ¿no? O debajo de cola de máquina, en esa cola de máquina que hay alto nivel de rastrojo, mayor población de chinches y después te salís de ahí y tenés cero. Entonces uno termina siendo un promedio, pero en realidad el promedio, digamos, no te da la real certeza, digamos, de un posible daño, porque quizás el promedio te bajo, pero después vos tenés problemas puntuales. En Brasil hablan de entre 1 y 2 chinches por metro cuadrado de promedio, pero quizás vos tengas daños importantes, ¿no es cierto?, aún con valores bajos, ¿no es cierto? Lo que sí te puedo decir, y que a veces son problemas de fallas de aplicación de Dikelops, en que uno cree, digamos, hay pocos trabajos realizados, pero uno cree que una determinada dosis de producto podría funcionar en cualquier momento del año para la misma especie. Y tampoco es así. Depende de la fisiología del insecto. Y yo he escuchado, digamos, o muchos reportes de fallas de control aplicados en presiembra para Dikelops. La DL50 de Dikelops en presiembra es mucho mayor que una chinche ya, digamos, en activo crecimiento o en una fisiología activa. Entonces, por eso, las aplicaciones erráticas en presencia en Dikelops tienen un gran componente en eso. Digamos, todavía falta estudiarlo si es por un efecto de no penetración o por un efecto de determinadas enzimas que, digamos, pueden degradar el producto. Pero la DL50 cambia en función, digamos, de la fisiología del insecto y es mucho más alta en aquellas chinches, digamos, que están saliendo de la diapausa. Por eso, la recomendación es aplicar en postemergencia temprana. Porque no importa que pique la plúmula o la primera hojita saliendo, eso no le produce prácticamente efectos sobre pérdida de rendimiento en maíz. Ahora, el problema es cuando hay coincidencia del picado, porque pican generalmente posadas en el suelo, cuando hay coincidencia con el meristema que está a nivel superficial. Cuando más cercano es la picada con respecto a eso, mayor es la intensidad de daño. Y eso se produce alrededor de un B2, un B3. O sea, hasta ese momento, digamos, uno puede adelantarse que la chincha esté activa, que salga del refugio en sí mismo, elegir a veces el horario de aplicación, y ahí se van a dar las mayores efectividades de control. Ahora, querer controlar chinches debajo de rastrojo, y más aún con este dato que les doy que
la fisiología del insecto cambia en función del momento del año. A veces se dan esos problemas de control en sí mismo de Kellogg's en maíz. ¿Alguna pregunta más? Sí, la pregunta es, sacando los cultivos comunes, vos mencionaste vicia. Ahí hay una reproducción bastante importante en primavera, como lo mencionaste vos. Si uno quiere ir a hacer semilla de vicia, es complicado. Y encima es más complicado si se pone abejas, porque la vicia necesita eso. ¿Ahí vos tenés alguna experiencia en eso? No, digamos, pero bueno, hay que elegir el horario de aplicación seguramente, y es fundamental en ese aspecto, ¿no? Lamentablemente, digamos, es una combinación que es riesgosa, ¿no? Pero bueno, elegir horarios de aplicación, digamos, para no hacer contacto del producto con abejas. Y ahí me iría solamente a un producto, un piretroide solo, ¿no? No le agregaría nicotinoide por, digamos, todo el cuestionamiento que hay de los neonicotinoides con abejas en sí. Entonces, elegir la dosis de activo que están en la mezcla, ¿no es cierto? Que les dije que más o menos, de manera general, si uno se pone a sacar una cuenta, no sé si le sacaron la foto de todos los productos que hay, pero son 4 veces la dosis de Rachiplusa. Casi todos los productos tienen eso, 4, 5 a 6 veces, ¿no? Entonces, elegir un piretroide solo y hacerlo, digamos, en un horario en el cual, digamos, o con las piqueras cerradas, ¿no? Pero bueno, es complejo y no hay otra cosa. Si vos mencionaste de los cultivos maíz, soja, trigo, etcétera. Con respecto a girasol, ¿vos ves algún peligro de todos estos insectos de tipo chinches y los transgénicos? Con respecto a girasol, principalmente, digamos, los reportes en los últimos años vienen por el lado de Nicius, no de estas en sí mismas, y bajo años secos. En Brasil, en San Luis, hace un par de años hubo un ataque fuerte de Nicius, no solamente en San Luis, sino en el sureste de la provincia de Buenos Aires. Así que hay que estar atento, digamos, a esa especie, a Nicius en años en los cuales las condiciones ambientales son favorables. Nicius es muy fácil de controlar, digamos, a las dos, no hay productos registrados para Nicius, ¿no? Pero a las dosis en las cuales vienen todos los registros para chinches funcionan bien, ¿no? Así que yo le haría foco en lo que es chinches en girasol a esa especie, ¿no es cierto?, bajo estas condiciones. Bueno, tenemos... Ahí había uno más, acá, ¿o no? ¿Daño en arveja? Bueno, no lo he estudiado, digamos, es una demanda. En arveja hay una demanda de todo. Digamos, hay poca información de patología, hay poca información de insectos, así que es un vacío que existe, ¿no? Bueno, gente, vamos a tener que terminar para dar paso al taller siguiente. Gracias, Fernando, por todo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.